Las 8 de la mañana con 24 minutos. Mire, mucho hemos platicado sobre el tema del Instituto Nacional Electoral, de cómo se ha conformado este organismo al paso de muchos años, de muchas décadas, que se ha consolidado como uno de los organismos autónomos independientes que da certidumbre en las elecciones. Hemos visto cómo a través, primero del IFE, pero después del INE, hemos logrado ver las transiciones de poder. Pasó de un gobierno del PRI al PAN, después de un gobierno del PAN al PRI, después de un gobierno del PRI a Morena, y hoy se nos ha hablado mucho sobre una reforma electoral que no logró la mayoría calificada y que después vino por parte del Poder Ejecutivo un plan B sobre reformas secundarias para poder hacer algunos cambios en la Constitución. Y por eso quisimos invitar a personal del INE, al licenciado Leonardo Méndez Márquez, que es vocal ejecutivo de la 11ª Junta Distrital Ejecutiva, y también a la maestra Diana Ríos Hernández, vocal de Organización Electoral, también de la 11 Junta Distrital Ejecutiva del INE, que también he de decirles, una de las grandes bondades del INE es que tienen personal que no está ahí por compadrazgos ni por amiguismo, sino que son formados desde toda la profesionalización en el plano electoral. Qué gusto recibirlos, qué gusto tenerlos en el estudio. Muy buenos días. Buenos días. Muy buen día. A ver, platíquenos, ¿qué es esto del plan B de la reforma electoral y cómo podría afectar el desarrollo de las futuras elecciones en el país? Claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias. Muy buen día, Alberto, y por supuesto para toda la gente que amablemente sintoniza el Canal 6 Telediario. A aprovechar esta oportunidad para comentar a la gente de qué se trata este famoso Plan B. Como tú ya bien lo comentabas, se intentó reformar la Constitución. Sabemos que para poder reformar nuestra Constitución se necesita una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de cada una de las cámaras. No se logró esta mayoría, entonces por eso se le denomina el famoso Plan B, porque al no poder reformarse la Constitución, se establece una serie de reformas, un paquete de reformas que no es solo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, eso es importante decirlo. Son 6 leyes las que se pretenden reformar, 2 de ellas ya están en vigor, que son la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Estas incluso ya fueron impugnadas por parte de partidos políticos a través de acciones de inconstitucionalidad, también por parte del INE con una controversia constitucional que está facultada para ello, y justamente el día de hoy está programado ya este segundo paquete de reformas, donde viene incluida ya la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es, digamos, la que tiene mayores cuestiones que según la propia institución van en contra de la propia Constitución. Ahorita te platicaremos de manera detallada cuáles son. También está la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estas son las 6 leyes que se pretenden reformar, 2 de las cuales ya están en vigor. De hecho, tuvimos conocimiento a través de los medios el día de ayer que parece que la Suprema Corte de Justicia ya concedió una suspensión provisional en estas 2 leyes que en primer lugar se dieron. Y como tú lo comentabas, ¿por qué el INE está informando esta situación? Bueno, porque, como ya bien lo comentabas en la introducción, el INE es un órgano autónomo, que uno de los principios rectores de la función electoral es el de independencia. ¿Qué es lo que sucede con algunas disposiciones de estas leyes secundarias que se están reformando, que se estarían reformando en estos días? Una de ellas principalmente tiene que ver con el padrón electoral. Recordemos que toda la historia previa a la existencia del Instituto Federal Electoral justamente estuvo manchada por sospechas de fraudes, por que acusaban a la entonces Comisión Federal Electoral de meter mano en el padrón, ya sea para inflarlo, para rasurarlo, que son términos que se usaban coloquialmente. ¿Qué es lo que sucede a partir de la reforma de 1990 cuando se crea el Instituto Federal Electoral? Una de las principales atribuciones que se le dieron fue manejar de manera exclusiva el padrón electoral y la generación de la lista nominal. ¿Qué es lo que sucedería de quedar vigente esta norma secundaria? Bueno, pues ahora el gobierno intervendría, se rompería con este principio de independencia, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores sería la facultada para validar el listado nominal de mexicanas y mexicanos residentes en el exterior. Esto es muy grave porque sabemos la cantidad de gente que hay en el extranjero, y el INE ya no podría intervenir en esto. El INE le tendría que dar este listado a la Secretaría y sería la última instancia que validaría quién podría votar o quién no podría votar en las elecciones. Este es un primer elemento que el INE considera que va, por supuesto, en contra de la Constitución, porque
la Constitución establece como autoridad exclusiva al INE para el manejo del padrón electoral. Otra de ellas, que es muy importante, es que el INE pierde cierta autonomía para tomar decisiones al interior justamente de la conformación del padrón, porque ahora la ley establece que toda esta infraestructura donde se reciben los datos de la ciudadanía para justamente alimentar este padrón electoral, se reciban en inmuebles propiedad tanto de la Federación como de los estados y de los municipios. Sabemos que el INE resguarda una base de datos muy importante, de datos personales, que ahora estarían, incluyendo los formatos de credencial, en instalaciones de los gobiernos de cualquier naturaleza. Entonces, esa es otra de las cuestiones en donde el INE estima que se violentaría la propia Constitución, porque no estamos hablando aquí de cuestiones políticas, estamos hablando de disposiciones constitucionales y que las leyes estarían en todo caso contrariando esta Constitución. Sí, es un tema de legalidad. Maestra Diana, entonces, el INE sí está en riesgo. ¿Y por qué a los ciudadanos debería preocuparnos esta situación? Porque no tiene, como lo decía, licenciado, no tiene que ver con partidos políticos, ni que si somos afines a Morena, al PRI, al PAN, al PRD. O sea, tiene que ver con un tema de legalidad y de la construcción misma de los organismos electorales. Sí afecta los derechos de los ciudadanos porque, bueno, actualmente cada una de las vocalías de las juntas distritales, las juntas locales, pues cuenta con personal especializado, personal profesional, que como lo comentó en un principio, pues hemos entrado por concursos, somos evaluados de manera constante. Claro. Cada uno pues tiene funciones específicas que han permitido que hoy en día pues las elecciones se lleven a cabo de manera pacífica y permitan que se lleven a cabo las elecciones de manera pacífica. ¿Por qué nos afecta como ciudadanos? Bueno, el hecho de que las funciones que actualmente realizan 5 vocales en cada junta distrital la tenga que realizar una sola persona, afectaría en la calidad de las elecciones, principalmente. En todo caso, bueno, también, por ejemplo, se corre el riesgo de que alguna causal de nulidad se pueda llevar a cabo por justamente el no contar con este personal que cuenta con experiencia. Por ejemplo, en materia de ubicación de casillas, actualmente todos tenemos una casilla a la cual vamos a acudir a votar y dice que se encuentra dentro de nuestro domicilio. El personal que actualmente nos encontramos, bueno, pues durante los años realizamos diligencias, gestionamos permisos para poder instalar las casillas y que podamos ejercer nuestro derecho al voto. También, ¿en qué otra cuestión? Bueno, si no se pudiesen instalar el 100% de las casillas, pues se corre el riesgo de que la elección pueda, en todo caso, llegar a ser anulada. Claro. Si no se instalan el 20% dependiendo si es en el distrito, en el estado, en el país, con lo cual también pues, podríamos ver afectados nuestros derechos, ¿no? El no tener una casilla quizás donde podamos acudir a votar. Muy bien. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero sí es importante, usted, auditorio, que vaya conociendo todas las posturas. Digo, ya hemos escuchado el razonamiento de quienes han propuesto este plan B y que pues dicen, sin argumentos, hablan como a medio sombrerazo, decir, es que es un sistema neoliberal y los conservadores, pero bueno, lo que estamos escuchando de gente del INE pues son explicaciones fehacientes y consistentes sobre el riesgo que puede venir a la democracia del país en caso de que se logren concretar estas reformas. Esperemos que no, esperemos que ya desde la Suprema Corte puedan analizar de manera muy estructural todo lo que es el contenido de este plan B. Y si ustedes tuvieran alguna duda, ¿hay alguna página donde podríamos estar consultando todos estos temas de los cuales hemos hablado hoy? Sí, por supuesto, el INE tiene una página que, por cierto, ha sido reconocida por parte del INAI como una de las más robustas y que contienen, por supuesto, no solo las disposiciones con que las leyes de transparencia en México deben de contar todas las páginas de internet del instituto, sino que incluso ofrece información adicional. Es www.ine.mx. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Gracias al licenciado Leonardo Méndez Márquez y también a la maestra Diana Ríos Hernández. Ellos están en la vocalía ejecutiva de la 11ª Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en